Muy bien, gracias al Señor. Pues estamos de nuevo juntos con mis hermanas del Zoom, hermanos del Facebook. Bienvenidos a esta nueva edición de Tesoros del Cielo, Devoción en Moción, un estudio acerca de la ética práctica, la manera de vivir del creyente, cómo debe de hablar, cómo debe de analizar las cosas y cómo debe de caminar en esta vida, ¿no? Así que voy a compartir la pantalla con mis hermanos todos. Bienvenidos, gracias por sintonizarnos. Y hemos estado hablando en el aspecto de el análisis de los argumentos, ¿verdad? Tenemos que analizarlos sabiamente, ¿no? Y hemos visto algunos errores de argumentación se llaman falacias, ¿no? Es maneras erradas de am, analizar las cosas, ¿verdad? Y la semana pasada vimos prácticamente dos, la falacia del hombre de paja y la falacia de la generalización apresurada, pero eso la vimos muy apresuradamente, casi no hablamos mucho de eso, así que quiero recapitular y vamos a ver una porción bíblica donde se da este error y de entender el argumento, ¿verdad? Y para repasar, resumir una falacia del hombre de paja ocurre cuando alguien cambia o simplifica demasiado lo que se dijo, ¿no? O sea, como que hay una desviación del argumento, ¿verdad? Del oponente, para que sea más fácil argumentar en contra. Están usando, ok, ¿cómo dice aquí? Están montando un hombre de paja, una versión más débil o distorsionada del punto para derribarlo. Es una táctica a menudo sirve para distraer la atención del problema real. Vamos a explicarlo un poquito más, eh, más claramente, ¿verdad? Y también lo de la generalización apresurada, ¿verdad? Eso ocurre cuando uno usa ejemplos aislados tal vez o insuficientes para un caso aislado y generalizar y aplicar ese caso a algo más general, ¿verdad? Ahorita les voy a dar ejemplos para que podamos a entenderlo mejor. La falacia del hombre de paja se llama así porque en la antigüedad los ejércitos, los soldados, ¿no? Preparaban estos muñecos como espantapájaros, ¿verdad? Hombres de paja para entrenar, ¿verdad? Acuérdense que usaban como espadas o usaban tal vez pistolas con eh, puntas, ¿verdad? Como espadas, ¿verdad? Entonces luchaban contra el hombre de paja porque era más fácil luchar contra un muñeco, ¿verdad? Que contra un contrincante posiblemente mejor entrenado, ¿no? Entonces, luchar contra un hombre de paja era más fácil, aunque lo usaban como un entrenamiento, pero al mismo tiempo los soldados podían sentirse más seguros confrontándose con alguien que no puede responder o alguien que está ahí algo inerte, ¿no? O un muñeco, que con un contrincante real. Y esa es la idea cuando se habla de este error de argumentación, de que se cambia el tema para luchar contra algo que es más fácil de ganar el caso, por decirlo así, o como ganar la discusión porque se ha salido del tema principal porque tal vez está muy complicado y entonces se puede vencer a ese muñeco imaginario, ¿no? Esa es la idea de la argumentación o la falacia del hombre de paja. En otras palabras, consiste en tergiversar o cambiar la idea del argumento y discutir por algo que no viene al caso. Por ejemplo, aquí vienen los ejemplos para que se haga más claro. Digamos que un papá le dice a una hija, no puedes ir a esa fiesta, ¿verdad? Ese es el argumento, no puedes ir a esa fiesta. El papá sabrá por qué, a lo mejor no le gusta eh, la gente que va a ir, a lo mejor simplemente la quiere proteger, ¿verdad? Y ese es el punto, no, no vas a ir a esa fiesta. Y la hija responde, tú me odias, ¿verdad? Siempre
es odio lo que me tienes porque no me dejas divertirme y todo. Entonces ha cambiado el argumento que era protección, que era un cuidado, a otro argumento menor que es más fácil para ella luchar contra, argumentar, porque de esa manera como que desvía la conversación a algo más emocional y más, no se está enfocando en lo que el papá verdaderamente dijo o por qué está diciendo eso, sino que cambia la conversación. Eso sería desviarse a algo menor en cuanto a en cuanto al argumento, como para poder atacar y hacer de esa manera o desviar la conversación. Ahí se descarriló por otro lado la conversación. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando unos esposos están hablando y el esposo, digamos, dice, tenemos que ahorrar. Ese es el punto, ¿no? Él quiere que se ahorre, pero la esposa responde, tú siempre me estás acusando que yo soy gastalona, ¿verdad? O sea, responde de una manera emotiva a otro argumento menor, porque no se está hablando, no se enfoca ella, ok, ¿cómo podemos ahorrar? Vamos a ver, este, cómo podemos apoyarnos los unos a los otros, sino que simple y llanamente, y responde emotivamente de una manera emocional, ¿verdad? Y se cambió la conversación, viene como un ataque a ese hombre de paja que ella puede responder más, se siente más en control tal vez de la conversación, ¿verdad? Y a veces, obviamente, esto causa que no haya entendimiento en la comunicación, ¿verdad? Porque uno está enfocándose en una cosa y el otro responde de otra manera. Y eso es lo que se le llama un error de argumentación, porque no se está viendo el punto, sino que hay una desviación y se mezclan las emociones, ¿verdad? Lo mismo pasa con el error de la generalización apresurada, porque este error nos lleva a hacer declaraciones muy amplias, como por ejemplo, en este caso dice, esto consiste en basarse en hechos esporádicos o limitados para llegar a una conclusión general. Por ejemplo, podemos decir, digamos, este niño, Ian, tiene buenas calificaciones, él es asiático. Entonces, todos los asiáticos son estudiosos y tienen buenas calificaciones, nomás porque conocemos a uno que es buen estudiante, bueno, generalizamos y decimos todos son buenos estudiantes, que puede la gran mayoría ser, pero no todos los son, ¿verdad? O sea, a veces eso de generalizar apresuradamente por un caso, por ejemplo, hay gente en esta muy común ahorita, por ejemplo, se puede decir un policía golpeó a un muchacho que se resistió al arresto, ¿verdad? Lo tuvo que eh, hacer más fuerte porque no hubo cooperación, hay resistencia, ¿verdad? Entonces hay más fuerza física, ¿no? Entonces, la falacia de generalización apresurada es decir, entonces todos los policías maltratan, ¿verdad? Porque hemos visto un caso y ya asumimos que esa es la realidad general. Y eso pasa en muchas áreas, ¿verdad? Y por ejemplo, en el área de la política se manipula mucho eso, ¿verdad? De lado y lado. A unos se los llama racistas, a otros se los llama comunistas, hay una generalización, aunque no todos lo sean, pero normalmente esa generalización apresurada es un fallo en la manera de argumentar, porque no es realidad, pero es una manera que la persona resiste eh, los argumentos, o sea, no los acepta o no los analiza porque responde de una manera emotiva, ¿no? Así que vamos a ver esta historia en Juan capítulo 5, que creo que este personaje puede encajar en una de estas falacias. Puede ser que
lo consideremos una falacia del hombre de paja, o sea, que desvía la conversación a algo que no tiene nada que ver porque respondió emotivamente o está generalizando apresuradamente en su respuesta y no trata el tema que en este caso el Señor Jesús le propone, ¿no? Y es la historia del paralítico de Betesda. Lo encontramos esto narrado en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Y dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. O sea, nos está dando detalles de fechas, lugares, ¿verdad? Y situaciones que pasaban en Jerusalén. Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Detalles geográficos, ¿verdad? Culturales, ¿verdad? En este caso había una tradición, una um, idea de que en este estanque, como una piscina, ¿verdad? Se movía el agua, y que ellos creían que el agua era movida por un ángel y que el que se metía primero a este estanque quedaba sano. Y ahí nos dice, versículo 3 perdón, dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esa era la creencia, ¿verdad? De que el agua, el movimiento del agua causaba que la persona que entrara primero podía ser sana, ¿verdad? Y dice el versículo 5, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Ese es el argumento principal, la pregunta de la comunicación que está bien, que viene entre Jesús y este personaje. No se nos da el nombre, ¿verdad? Pero Jesús viene, lo ve, que ha sufrido mucho, que está ahí tirado al lado del estanque y le dice, ¿quieres ser sano? Esa fue la pregunta, bastante personal, bastante directa. Pero veamos lo que él responde, que a mi manera de ver, él cae en cualquiera de estas dos, estos errores de argumentación porque no le contesta directamente lo que el Señor le pregunta. Pudo haber contestado, sí, sí quiero ser sano, o no, estoy acostumbrado a vivir así. No sabemos, ¿verdad? Pero no le contesta. Miren lo que dice el versículo 7. Le responde el paralítico, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ok, entonces vamos a ver, a analizar su respuesta, ¿verdad? No, no le dio una respuesta directa, sino que se desvió, ¿verdad? Y ahí es un error en la lógica, un error en el análisis de la conversación, ¿verdad? Ahora vamos a ver por qué. Dice, pero Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Ok, vamos a analizar esta conversación. Bueno, ¿será una falacia del hombre de paja? Bueno, la pregunta fue, ¿quieres ser sano? Ese era el argumento, ¿verdad? El paralítico se desvía y empieza a echarle la culpa a los demás. Le echa la culpa a las circunstancias, le echa la culpa a las desventajas, a su situación y apela a la lástima. No tengo quien me meta, nunca llego a tiempo, ¿verdad? Todos me ganan, a nadie le importo, ¿verdad? Se empezó a quejar, en otras palabras, no trató el tema ni comprendió la oferta. Por lo general, la falacia del hombre de paja es responder de una manera emocional y drástica, o la falacia de la generalización apresurada vendría a ser a pensar que, en este caso, que no le importamos a Dios. Porque
toda argumentación cuando viene al campo espiritual, aunque se pueda ver como que se está quejando de los que están a su alrededor, se está quejando de que nadie lo ayuda, a la larga, siempre cualquier acusación termina en una base de que una queja contra Dios, porque Dios no lo ha sacado de esa situación. Él está haciendo una generalización apresurada porque él dice, no hay solución para mi situación, nadie me ayuda y la culpa es de otros y no nuestra. Él nunca en ningún momento dijo, yo estoy aquí porque he desobedecido a Dios. Vamos a ver la historia cómo el Señor después le instruye que no debe de pecar más para que no le venga algo peor. No sabemos los detalles, qué era lo que él había hecho, pero en el caso exclusivo de él, el Señor sí lo conecta con desvaríos de desobediencia, ¿verdad? Pero él no admite. Y eso es lo que hace una falacia de argumentación, por ejemplo, de una generalización apresurada, echarle la culpa a los demás y no reconocer la culpa personal o el error personal, ¿verdad? Como en los casos que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Acusar a otro en lugar de poner la culpa sobre el que se merece la responsabilidad. Él sintió que la victimización producía resultados positivos, ¿verdad? A lo mejor al estarse quejando pensó, bueno, él me va a ayudar, am, eh, ya que nadie más se preocupa por mí. ¿Verdad? Ese es el problema de la falacia de, ya sea del hombre de paja, ¿verdad? Dar otro argumento donde respondemos emocionalmente, pero no tratamos el tema, ¿verdad? No analizamos lo que nos están tratando de eh, comunicar, ¿verdad? Tal vez poniéndonos en el lugar de él, él no podía visualizar ser sano, pues había estado enfermo 38 años, se había acostumbrado a esa situación, ya era su estilo de vida, era vivir ahí al lado del estanque, viendo a otros salir adelante, pero él estaba atrapado y posiblemente mentalmente, emocionalmente, pensaba que no podía haber un cambio, que no había una solución. Por eso tal vez no contestó sí, sí quiero ser sano. Tal vez pensaría que era una pregunta imprudente o insensible, porque uno diría, bueno, ¿quién no es lógico que alguien que está en esa situación quiera ser sano? 38 años, enfermo. Pero obviamente el Señor en esta pregunta quiere despertar fe en Él, quiere despertar un deseo de que haya un cambio, ¿verdad? Tal vez impulsarlo a creer, ¿verdad? Que Dios sí lo amaba y entender que Dios sí se preocupaba por él y que Dios sí lo podía sacar de su circunstancia. Tal vez el eh, paralítico pensaría que la respuesta era lógica, ¿verdad? E innecesaria. Cualquiera diría, claro que sí, quiere ser sano, pero todo eso nos lleva a analizar más profundamente las circunstancias de cada individuo, ¿verdad? Porque uno pensaría, ¿quién no quiere todo el mundo ser salvo? ¿Quién no quiere todo el mundo tener la paz y el gozo de Dios? ¿Quién no quiere todo el mundo venir a la verdad del Señor? Pero obviamente el Señor nos enseña que no todos quieren y el Señor respeta la decisión, el Señor respeta dónde quiere quedarse cada persona. El Señor va im- a remover el deseo, más bien como promover el deseo, querer que la persona decida, ¿no? Y como en este caso el paralítico no conocía del Señor, el Señor se está introduciendo prácticamente a él. Tal vez vamos a seguir leyendo para leer el contexto. Miren, dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó
Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Aquí vemos, ¿verdad? Que él en verdad ah, no había visto al Señor Jesús como un salvador o no entendía el poder que el Señor tenía porque no lo conocía. Dice, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. De ahí se deduce que la condición en la que él estaba ah, ah, había sido una consecuencia de su manera de vivir. No se nos da detalles, ¿verdad? Pero estaba viendo la palabra no peques, peques en el original, ¿verdad? Pecar es fallarle al blanco, ¿no? Romper la ley, quebrantar la ley de Dios o desviarse del camino. No sabemos si él había causado algo porque a lo mejor que, no sé, comió algo que causó una enfermedad o vino infecciones, a lo mejor una vida desviada de promiscuidad, ¿verdad? De que vinieron enfermedades que no lo dejaban caminar y con el tiempo pues se quedó ahí estancado, no se quedó paralizado, pero sí el Señor hace ver que su situación había venido por desviarse del camino que Dios le había marcado, ¿no? No nos da más detalles, ¿verdad? Pero el hombre ahí conoce quién es Jesús porque se encuentran en el templo, ¿no? Se lo reconoce y lo identifica y dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, desde la perspectiva de ellos, ¿no? Hacía cosas que no debía de trabajar en el día de descanso, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, ¿no? Entonces, vemos que el paralítico en sí tuvo un encuentro verdadero ahí con Jesús, supo quién era Jesús y el poder que Jesús tenía, ¿no? Así que vamos a ver un poquito más acerca de el asunto de la argumentación y por qué él no, en este caso, cómo Jesús trató eh, la desviación del argumento, ¿no? Quiere ser sano, ¿verdad? Y él nunca respondió a eso. Pero Jesús lo trató de una manera personal y igual que a nosotros, el Señor va a tratar de una manera personal y va a respetar la decisión de cada uno de nosotros, ¿no? Ah, no, el Señor nos sanó a toditos los que estaban ahí, vino directamente hacia este paralítico, ¿no? Quiso darle una oportunidad a él, trató con él de una manera bastante íntima, ¿verdad? El Señor Jesús se introduce y da a conocer su autoridad y poder en tu circunstancia específica. Esto es lo que nos enseña esta historia. A cada uno de nosotros tendremos algo que nos paraliza espiritualmente, algo que nos tiene en una condición de derrotismo, ¿verdad? Como una condición de costumbrismo, tal vez ahí estaba tirado, echado, ¿verdad? Pero el Señor lo guió a él y a cada uno de nosotros a vivir vidas abundantes que no sufran las consecuencias del pecado. O sea, el Señor le dijo, levántate y anda, ya recoge tu vida, recoge en lo que ha terminado el pecado, cómo te ha traído a este punto, recoge eso y camina, ya no te quedes ahí estancado. Esa fue, obviamente el Señor conoce el deseo de cada individuo, aunque Él no lo verbalizó y
o no lo confesó verbalmente, ¿verdad? El Señor sabía que sí quería ser sanado, porque el Señor siempre respeta la decisión de cada uno, ¿verdad? Jesús le ayudó a transferir esa fe que él tenía en otros, ¿verdad? Porque estaba dependiendo de otros, estaba esperando que los otros le ayuden, estaba esperando que ah, sus circunstancias cambiaran, tal vez que él estaba confiando en el pozo o en el ángel que según él o la gente movía el agua, ¿verdad? Y el Señor lo ayuda a transferir esa fe en sus circunstancias o fe en los demás a solamente Jesús. Confía solamente en mí, porque yo tengo el poder para verdaderamente hacerte mover, ¿verdad? Hacerte levantar de tus circunstancias. El Señor Jesús es el único que nos puede hacer salir adelante de nuestro parálisis espiritual. Él nos hace vivir espiritualmente. Él dijo eso, que el que está en Él tiene la vida, ¿verdad? Y Él ha venido a darnos vida y vida abundante. Levántate y anda, ¿verdad? Levántate de tu letargo o inactividad, ¿verdad? El Señor le ayudó a transferir la fe que Él tenía en todos los demás a solamente Jesús, ¿verdad? Y el Señor lo guió a vivir esa vida abundante que no sufra las consecuencias del pecado, porque lo guía, le dice, ya no sigas en lo que estabas haciendo porque te puede venir algo peor, ¿verdad? Y te he libertado de las consecuencias de tu desobediencia y eres libre. Ahora puedes caminar, puedes ir donde tú quieras, ¿verdad? Respondió entonces Jesús y les dijo, ahora vienen los judíos a hacerle, los líderes, a hacerle problema al Señor porque lo había sanado. Y el Señor responde, y esto es muy importante para nosotros aplicarlo a nuestra vida, de entender el poder del Señor Jesús. Él dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, se puso al mismo nivel que su papá, Dios. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre, que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor Jesús demuestra la autoridad que tiene como Dios, ¿verdad? Tiene la autoridad para levantar muertos, tiene la autoridad para juzgar, tiene la autoridad para dar vida. Y esto es algo maravilloso porque uno diría, qué difícil levantar a un paralítico de 38 años, pero el Señor dice, si yo puedo levantar un muerto, no es nada difícil para mí perdonar pecados, no es nada difícil para mí levantar a un muerto. Él tiene la autoridad, él tiene la honra de parte del Padre, ¿verdad? Le dio ese, esa posición, ¿verdad? Porque él vino, sufrió y cumplió toda la ley. El perfecto Hijo de Dios, ¿verdad? Tiene el derecho de ser glorificado y por eso tiene un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Dice, y el que cree en mí, el que oye mi palabra, ¿verdad? La conversación, el Señor les habló al paralítico, el que cree que yo he venido para libertar, para salvar, para restaurar, rescatar, pasa de muerte a vida, hablando en el campo espiritual y dice, de cierto, os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que le oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre, el perfecto Hijo de Dios, Dios hombre.
No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El Señor se está revelando a todos, a los líderes religiosos, a los pecadores, a los enfermos, como la solución, como la esperanza, porque aquí no se acaba todo, dice el Señor. Va a llegar un día en que todos mueran y van a ser resucitados, unos para vida eterna, la primera resurrección, y otros para condenación en la segunda resurrección. Así que dentro de la falacia de esta idea, de este error de contestar a, a con argumentaciones que no vienen al caso, echándole la culpa a otros, generalizando, ¿verdad? Dice, Jesús rompe con los estereotipos religiosos. En este caso, ¿verdad? La idea de que Dios solo sanaba a aquellos que entraban al estanque. A veces tenemos esas ideas, no, yo no puedo salir de esta situación porque tengo que pasar por esta otra situación. O sea, limitamos a Dios, tenemos ideas, estereotipos, ¿verdad? De que esto tiene que pasar así para que yo pueda salir adelante como yo quiero, ¿no? Y Dios dice, no, no va a ser a través del estanque, no va a ser a través de que alguien te meta en el agua, no va a ser a través de un ángel. Dice, Él muestra que Él lo puede hacer instantáneamente cuando Él quiere y en el momento que Él se encuentra con nosotros, porque eso es lo importante. Jesús tiene que tener un encuentro personal con nosotros y podemos responderle que sí queremos que nos sane, porque a todos nos pregunta lo mismo, personalmente, individualmente, como confrontándonos con la realidad de que no debemos de enfocarnos en los demás, sino en nuestra propia condición. ¿Quiero yo que Él me sane? ¿Quiero yo que Él me salve? Ah, el Señor sabe lo que vamos a decir antes que lo verbalicemos, pero desea que lo confesemos para que nuestra fe en Él crezca. Cuando uno dice, sí, Señor, tú eres mi solución. Sí, Señor, levántame. Sí, Señor, dame las fuerzas para pararme, ¿no? Necesito esa sanidad, ese impulso, necesito de ti. Él ya está dispuesto a ofrecer ese regalo, pero tenemos que eh, desearlo, ¿no? Y poner nuestra fe en Él. No luche contra la autoridad y el poder de Jesús. Eso es la idea de que el paralítico perdió tiempo porque pudo en un instante decir sí, ya el Señor lo dejó, que él entienda que no, su argumentación no era correcta, ¿no? Que su manera de pensar estaba limitada y que al Señor nada lo limita en un sentido, ¿verdad? Y el Señor de todas maneras le dijo, levántate, ¿no? Y nosotros tenemos que reconocer esa autoridad del Señor, su poder, rendirnos y decirle, sí, ven, sáname, sálvame. No ponga pretextos para seguir paralizado en su mismo estado espiritual, echándole la culpa a los demás o simple y llanamente conformándose con su situación actual. Dígale sí a Jesús en su situación y disfrute del comienzo de algo nuevo y liberante. El Señor dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Así que este es el mensaje cuando escuchemos es, esa invitación del Señor, ¿verdad? Y en nuestro diario vivir, ¿no? Cuando escuchemos la guía de parte del Señor de que salgamos adelante, no dejemos que las circunstancias y aunque hayan sido por años, ¿verdad? Él es un gran ejemplo de que para Dios no hay nada imposible. 38 años de la misma manera no es nada para el Señor cambiarlo en un instante, ¿verdad? Así que pongamos nuestra fe en el Señor y evitemos caer en estos errores de argumentación, de echar culpa o cambiar lo que el Señor nos propone por algo que es de menos importancia, ¿verdad? En este caso era el echarle la culpa a los demás.
no caer en esas falacias, en esos errores argumentativos y aprender a identificarlos cuando hablamos con otros y nos sacan la vuelta a lo que el Señor, al punto principal, ¿no? Si en verdad queremos disfrutar del poder, de la autoridad del Señor, rendirnos a Él y decirle sí a Jesús y a poner nuestra devoción en moción. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque eres maravilloso, Señor, no hay nada imposible para ti. Lo que más me impacta es tu búsqueda personal, Señor. Cómo encontrabas individuos, Señor, y no tanto las masas, los números, el ser popular, sino el individuo, encontrar a cada persona donde se encontraban, sean en el suelo, sean en un pozo, sean en un templo, donde sea, tú encuentras a cada individuo, Señor, y gracias por ser un Dios personal, un Dios que dice que si uno te busca, te encuentra. Señor, gracias porque no hay nada imposible para ti. Señor, tú eres un Dios de vida, un Dios de provida, un Dios pro abundancia, vida abundante, Señor, un Dios de un nuevo nacimiento, de nuevos comienzos. Gracias, Señor, porque en ti se restaura lo que el enemigo vino a matar, hurtar y destruir, pero contigo tenemos vida y vida abundante, Señor. Padre, perdona cada vez que se ha salido con argumentaciones que no vienen al caso, Señor, y am, entendemos que hay una manera elevada de contestar, de argumentar, de conversar y de entender tus planes para nosotros, Señor. Padre, a que se haga tu voluntad, Señor. Avívanos y, Señor, que tu Santo Espíritu haga una obra poderosa en la mente y el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Lo pedimos, lo rogamos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios me las bendiga, hermanas. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Adelante con Cristo.